Muy buen día, estimados profesionales de la salud. Su servidor y amigo, el profe Dani, trae para ustedes ahora una nueva grabación, pues con el tema eh, de selección y preparación de alimentos de pescados y mariscos. Este tema tiene una particular importancia debido a que seguimos hablando de grupos de alimentos de, de origen animal y pues en este caso pues también encontrar la importancia de su consumo, la selectividad que debemos de considerar y también, ¿por qué no?, hablar de sus propiedades meramente nutricionales en cuanto a proteína y ácidos grasos en cuanto a hablar de pescados y mariscos. ¿Por qué es importante el consumo de estos? Algunos profesionales en las áreas médicas han sugerido que el habitual consumo de pescado principalmente ayuda mucho en situaciones meramente clínicas y meramente también deportivas. Entonces, pues vamos a hablar de este tema en una particularidad. eh, Estará dentro de su importancia nutricional, bioquímica y también organoléctrica. Como introducción, vamos a estar hablando primero principalmente de puros pescados. Vamos a estar hablando de sus clasificaciones en cuanto a este alimento de origen animal. Y pues sabemos de antemano que el pescado es uno de los alimentos más importantes en nuestra dieta, principalmente gracias a nuestra tradición gastronómica, porque pues México ya como ahora sí que patrimonio, su gastronomía como patrimonio mundial es obviamente pues inigualable, ¿no? Entonces la gran diversidad de cómo preparar el pescado pues distingue a México como uno de los mayores países exponentes en la gastronomía. Entonces pues ya es costumbre en cuanto a nosotros poder encontrar diversidades de clasificación de pescados, cómo prepararlos, cómo condimentarlos, cómo salpimentarlos y demás, pero más que nada también por su valor nutricio, ya que también este tipo de grupo de alimentos de origen animal es de fácil digestibilidad, diversidad de sabores y composición equilibrada en cuanto a hablar de propiedades proteicas, lipídicas. Entonces, pues consideramos aquí al pescado como tal, a los pescados como uno de los alimentos, un grupo de los alimentos más ambiciosos a nivel nutricional y también gastronómico. Bueno, pues encontramos también aquí proteínas de gran calidad, más que nada, pues una de las mayores en cuanto al contenido de aminoácidos. Vamos, también por el espacio de Classroom, jóvenes, les voy a pasar tablas de aminoácidos para que ustedes las analicen en cuanto al consumo de los diferentes grupos de origen animal. Entonces, tenemos aquí principalmente un alimento con gran calidad en proteínas, grasas y pequeñas cantidades también de vitaminas y minerales, que también son importantes como coenzimas o cofactores en las rutas metabólicas. Al igual que la carne no contiene carbohidratos, eso lo sabemos de antemano, que su vector energético de los alimentos de origen animal está más situado hacia las proteínas y el contenido de lípidos. Entonces, ¿qué decimos aquí? Bueno, pues también en su clasificación lipídica, perdón, de estos alimentos, de este grupo de alimentos de origen animal, podemos encontrar clasificación de pescados grasos, ¿sí? Semigrasos y, y magros, y decimos cuál es la clasificación de este alimento como tal, ¿sí? Podemos encontrar como reiterada situación, dependiendo del contenido lipídico, tener pescados magros que tengan del 0 al 2% de grasa, semigrasos del 2 al 6% de grasa y azules o pescados grasos más del 6%. Y vamos a hablar de que la grasa perteneciente o la grasa que podemos encontrar a consumo de estos alimentos de origen animal, que son los pescados, o sea, es grasa muy buena porque podemos encontrar eh, ácidos grasos de cadena larga, de dobles enlaces, más de dobles enlaces, y estamos hablando que son los ácidos grasos por excelencia esenciales, como es el omega 3 y el omega 6.
Entrando en su definición, pues más que nada el pescado es un pez comestible, ¿sí? De alguna utilidad para el ser humano que se captura y se extrae de su hábitat por alguno de los medios legales utilizados en la pescadería. Y en cuanto también brinda la definición de mariscos, sé que vamos a hablar ahorita determinadamente en pescados. Posteriormente brincamos al tema de mariscos, pero no está por demás también brindar la definición de los mismos, que los mariscos son animales invertebrados, comestibles, que pueden ser tanto marinos o continentales, ¿sí? Crustáceos y moluscos, frescos o conservados por distintos procedimientos autorizados. ¿Sí? Entonces, decimos tal cual también la definición de mariscos, animales que se extraen de su hábitat para que sean consumidos por alguna utilidad para el ser humano. Y en este caso, pues tenemos animales invertebrados, ¿no? Que pueden ser de tanto también los pescados como los mariscos, que pueden ser de agua salina, de agua dulce, ¿sí? Y entre la clasificación de los mariscos, pues podemos encontrar los moluscos y los crustáceos. Como estábamos platicando, estábamos conversando sobre las clasificaciones de los pescados, podemos encontrar aquí las tres importantes clasificaciones, que el pescado magro o blanco puede ser el bacalao, lenguado y gallo, que puede tener entre grasa más o menos tentativamente de menos del 1% o incluso como 0 al 2%, ¿sí? De contenido lipídico en aproximadamente en 100 gramos. Siempre por lo regular, las tablas bromatológicas a composición nutricia eh, y que nosotros estudiamos fehacientemente ello para tener una comparativa, un análisis y también tener la oportunidad de estudiar y involucrarnos más sobre la selectividad de alimentos. Eh, Sabemos de antemano que todos y cada una de las tablas bromatológicas a composición nutricia son en 100 gramos. Entonces, si hablamos de los pescados semigrasos, como puede ser la trucha, la carpa o la gallineta, que son especies, ¿sí? De pescados a consumir por el ser humano, pues tiene del 2 al 7% de contenido lipídico en cuanto eh, ácidos grasos omega 3 y 6. Y en cuanto a los pescados grasos o azules, como puede ser por excelencia el salmón, el arenque, el atún, la caballa y la sardina, estos pues tienen una proporcionalidad mucho más alta, más ambiciosa, del 8 al 15%. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir cuáles pueden ser como los más seleccionados según lo que tú estés buscando, ¿no? Bueno, pues el consumir lenguado pudiera ser o incluso hasta la misma mojarra, ¿no? Mojarra de Alaska, ¿no? Que pudiera ser también muy, muy viable el consumo de nosotros en cuanto a nuestro estado. Ir a algunos de los puntos de acceso de venta de este tipo de especies de pescados, que dices, bueno, pues quiero considerar un buen contenido proteico, pero no tanta grasa, pues podemos elegir los magros, ¿no? Oye, pero pues está la carpa o la trucha, que también son importantes a consumo, pues estos tienen un poquito más de grasita y no es grasa mala, sino al contrario es grasa muy buena. O que dices, bueno, quiero consumir el salmón o la sardina o incluso el arenque, ¿no? Pues ya son pescados con alto contenido tanto de proteínas, pero también de grasita buena. Bueno, la composición de los pescados es, como por decirlo así, tiene una gran cantidad de humedad, como podemos observar aquí. Su correlación porcentual es de 60 al 85% de humedad. Entonces, esto es algo en contra que tienen los pescados, ya que inmediatamente cuando se capturan y se extraen de su hábitat por algunos medios legales autorizados, inmediatamente tenemos que involucrar la conservación a bajas temperaturas debido a que la humedad en conjugación con el contenido lipídico del pescado inmediatamente puede generar un deterioro del músculo estriado del animal y esto provoca que se eche a perder de manera mucho más súbita, mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se extrae de su hábitat inmediatamente
a conservar en neveras, porque este tipo de animal, su tejido muscular, tanto con la conjugación de humedad y la conjugación lipídica, esto hace que la carne se eche a perder muy rápido. Entonces hay que tener aquí una consideración interesante, ¿sí? Que pues es un alimento, ¿sí? Muy, muy delicado. Entonces hay que llevar a cabo un punto muy minucioso a su conservación. En cuanto a la composición proteica del pescado, primero hablamos un poquito de la conjugación de agua libre, ¿sí? El agua, su contenido de agua varía en cuanto al contenido de grasa. Eso lo sabemos. Si puede ser algún tipo de clasificación, magra, semimagra o grasa o pescado azul. Todo depende de que el contenido de lípidos sea mucho más alto o bajo en cuanto al contenido de agua o humedad del alimento. Pero no dejando de lado, como lo mencioné anteriormente en la diapositiva pasada, es un alimento que rápidamente se puede echar a perder. En cuanto a las proteínas, podemos encontrar alto contenido de colágeno, miosina, actina, elastina y en este caso también una proteína muy peculiar al pescado, rico en aminoácidos esenciales que es la reticulina. Entonces, como sabemos, tenemos aquí aminoácidos de clasificación, pues más que nada a la reestructuración de fibras musculares contráctiles. ¿Por qué? Porque en cuanto al pescado como tal, podemos encontrar muchísima metionina, valina, isoleucina, ¿sí? Les voy a pasar las tablas de aminoácidos en cuanto a la composición de los pescados para que ustedes analicen cuál es el contenido de aminoácidos esenciales en las diferentes especies de pescados. Y aquí decimos que podemos encontrar una gran digestibilidad al 94% que se aproveche todo el contenido de proteína. Y pues aquí dice, ¿no? Los aminoácidos más ambiciosos es la lisina, la metionina, la atrionina, la valina, leucina, isoleucina y triptófano, que son necesarios para la formación también de glóbulos rojos, la formación de hemoglobina y, ¿por qué no?, también proteínas contráctiles y que son indispensables esos aminoácidos como esenciales para muchas funciones vitales del organismo. Y pues también un punto clave en el consumo del pescado son los ácidos grasos eh, poliinsaturados de clasificación poliinsaturada, ¿sí? De cadena larga de más de dobles enlaces. Entonces aquí podemos encontrar estos ácidos grasos que por excelencia se le llaman esenciales porque el cuerpo no los puede producir, no los puede sintetizar, entonces debemos de consumirlos en una moderada cantidad. ¿Cuál es la correlación de consumo del omega 3 y del omega 6? Aproximadamente es de 1 gramo de omega 3 por 3 de omega 6 relativamente. El Colegio de Cardiología mencionó que el consumo de 650 miligramos de omega 3 es factible a prevenir problemas cardíacos, a bajar el colesterol de contenido de lipoproteínas LDL de baja densidad y también el omega 3 ayuda a la funcionabilidad de nuestro sistema nervioso central. Obviamente ayuda muchísimo en la síntesis de inmunoglobulinas, principalmente el omega 3 ayuda bastante al transporte de ácidos grasos esenciales, la síntesis de hormonas, esteroideas y pues obviamente trabaja bastante con la síntesis también de nuevas células. Entonces el omega 3 por excelencia es uno de los mejores. Y pues también con la correlación del omega 6, ¿no? Que es el 1 por 3. Como ya lo mencioné, 1 gramo de omega 3 por 3 de omega 6. Es más o menos como la relación que se sigue. ¿Cuál es el ácido? Su nombre científico del omega 3 es ácido alfa-linolénico y también podemos encontrar también su otro nombre científico del omega 3 que es ácido eicosapente, perdón, lo reitero, ácido eicosapentenoico y también el ácido docosahexaenoico que también es el DHA, que es parte sinónimo de omega 3, que prácticamente son ácidos grasos esenciales, ¿no?
Y también podemos encontrar lo que es omega 9, que es el ácido oleico. También podemos encontrar un ácido graso saturado, que es el palmítico, y el omega 6, que es el linoleico. Pero pues, entre más abundancia podemos encontrar el omega 6. Importante. Pues aquí tenemos aquí un pequeño listado porque tenemos aquí un superalimento, algunos así lo reiteran, que es el pescado, por el gran contenido de omega 6 que este tiene. Y como ya lo mencioné, ¿cuál es la ingesta recomendada? Según el Colegio de Cardiología, recomienda consumir 600 miligramos a 650 miligramos al día, que también podemos llegar a considerar consumir 1 gramo al día. Entonces está su nombre científico, alfa-linolénico, o también puedes encontrarlo, así como lo mencioné, ácido EPA, que es ácido eicosapentenoico, o ácido docosahexaenoico, que es el DHA. ¿Sí? Es de la misma familia de los omegas 3. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño listado de cuáles son los beneficios del consumir estos ácidos grasos. Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol, previene la formación de coágulos en las arterias, es importante. Disminuye la presión arterial en personas con hipertensión leve, fluidifica la sangre y protege al cuerpo de ataques cardíacos, apoplegias, derrames cerebrales, angina de pecho y la enfermedad de Raynaud. Es como, pues, decirlo así, que son personas que tienen eh, una circulación sanguínea como muy lenta y esto puede provocar eh, algunos tipos de problemas de circulación sanguínea, ya sea varices, que también las extremidades inferiores puedan llegar a tener problemas de hematomas, mala cicatrización o algún tipo de situaciones de adormecimiento de las extremidades inferiores. Eso sería por mala circulación sanguínea. Entonces, el omega 3 ayudaría en todos los sentidos. Incrementa las transmisiones eléctricas del corazón, por lo que regulariza el ritmo cardíaco y previene las enfermedades cardíacas, ya que pues, el músculo cardíaco trabaja muchísimo con el consumo de ácidos grasos para hacer su trabajo de contracción muscular. Más allá de que el corazón trabaje con glucosa en el sentido de hacer su contracción, más que nada el corazón, el músculo cardíaco trabaja con ácidos grasos para llevar a cabo su trabajo meramente fisiológico. Número 3, otro punto interesante, protege contra el cáncer, especialmente el cáncer de colon, de próstata y de mama. Posee función antiinflamatoria, alivia el dolor en enfermedades como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn, que son problemas meramente de colon, de intestino irritable. Y 8, promueve la formación de las membranas celulares de nuevas células madre, promueve la formación de hormonas, principalmente esteroideas, promueve el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, promueve la correcta formación de la retina y mejora el funcionamiento de las neuronas y las transmisiones químicas. ¿Sale? Son todas esas funciones que tiene el omega 6 el omega 3, perdón, por excelencia. Esta pequeña imagen también nos orienta sobre las características organolécticas que nosotros podemos seguir ante la selección de los alimentos, en este caso de los pescados. ¿Qué debemos de considerar? Pues número 1, pues lo que dice la tabla de la norma 251, la tabla número 1 sobre características organolécticas de aceptación y rechazo. ¿Qué nos dice sobre estos animales marítimos o que estén, bueno, ya dijimos que pueden estar en situaciones meramente salinas, de agua dulce o de agua salada? Bueno, ¿qué pasa con este tipo de alimentos? ¿Cuáles son las características organolépticas? Número 1, visualizar los ojos. Los ojos deben de estar húmedos y brillantes, y en este caso, pues no deben de estar hundidos, marchitos, secos, ¿sí? Esto nos daría como una importancia, visualización, una percepción sensorial para saber si el pescado está en correctas condiciones para el consumo humano. Después hay que ver la piel, que está pues, brillante al tocarla.
También no debemos de manifestar manchas oscurecidas o moretones, ¿sí? Continuamos con las agallas y estas deben de estar limpias, rojas brillantes, sin marcas grisáceas o restos de lodo o barro. Y por último tenemos una percepción sensorial en cuanto al tacto. El cuerpo debe estar firme, liso, bastante tieso y nunca flácido, blando o incluso con bultos o inflamaciones. Entonces, estas serían las 4 importantes características organolécticas que menciona la norma 251. Algo más que también podemos añadir sería pues el olfatear también el pescado. ¿Por qué? Porque tiene que tener un olor característico a mar, y un pescado a punto de echarse a perder pues tiene este olor amoníaco, olor a putrefacción, y pues es como muy reconocible. Sabemos de antemano, jóvenes, que nosotros no vivimos cerca de los mares, de las costas, de los ríos, ¿sí? Donde se involucra la pesca o la crianza del consumo de este animal. Entonces, el transporte, en cuanto nosotros recibimos, debe de ser de menos 20 grados centígrados de este alimento, debido a que pues el transporte, pues imagínense, desde una zona costera hacia los puntos de acceso de venta de nuestro estado, pues, o incluso en un comedor industrial, también se debe considerar este tipo de temperaturas para su almacén. Conservación. Bueno, se recomienda que nosotros, cuando compremos pescado, lavarlo minuciosamente y demás. Podemos conservarlo con un recipiente de plástico donde nosotros pongamos hielo, y esto involucre que en refrigeración, con la cama de hielo en el recipiente de plástico, el pescado pueda tener una conjugación de menor temperatura a la que se encuentra en el estado de refrigeración, es decir, posicionar al pescado a 0 grados centígrados para que se mantenga lo más fresco posible. Obviamente, si lo conservamos en refrigeración, para que posteriormente nosotros tengamos la oportunidad de consumirlo, prepararlo y consumirlo. Congelación. En cuanto a la congelación, lo que nos dice la norma es trabajar con menos 12 a menos 18 grados centígrados, y esto nos permite que pues el pescado y los mariscos puedan llegar a tener un espacio de duración de meses, ¿sí? Como dice aquí, la congelación sirve para conservar los pescados y mariscos durante meses y presenta su calidad original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica, incluso después de la descongelación. Entonces, temperatura menos 12 a menos 18 grados centígrados. Pero eso sería importante mencionar, que una vez que nosotros compramos el alimento, que es muy delicado, pues sería de pronto consumo. Esta tabla nos dice que la diferencia entre pescados de agua salada y de agua dulce, cuáles son las proporciones que nosotros podemos seguir, ¿sí? En cuanto a la proteína, la grasa, los minerales y pues, la fracción comestible, ¿no? Entonces aquí encontramos que uno de los principales a consumo debe ser la carpa, ¿sí? El salmón o la trucha. Vamos ver cuánta cantidad de proteína tiene, e incluso cuánta cantidad de ácidos grasos pues tiene, ¿no? Podemos decir que pues es competitivo, pero el salmón viene en 14. Ahora, pescados de agua salada, pues tenemos aquí el lenguado, mira, 18 gramos de proteína y 1.4, pues son pescados muy magros. El robalo, que también es muy habitual al consumo, pero incluso miren, el arenque pues tiene más cantidad de ácidos grasos que incluso que el salmón. Y pues el atún pues está también muy competitivo, ¿no? Que tiene 20 gramos de proteína y tiene 16 gramos de ácidos grasos. Siempre considerar pues el consumo de atún fresco y pues no enlatado. Y si va a ser enlatado, pues muy esporádico su consumo, que pudiera ser más que nada conservado en agua, ¿sí? Porque pues también hay la conservación en lata del atún con mezcla de soya, que en este caso pues también hay que checar los informes de Profeco para saber qué atún
pues sí tiene gran cantidad de alimento de origen animal y que esté conservado en agua y no en aceite. Bueno, pues la composición química de la carne del pescado es similar a la de otras carnes, pero es más rica en agua, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. La carne del pescado contiene ácidos grasos poliinsaturados que previenen en la prevención de intervienen, perdón, en la prevención de tratamientos de enfermedades cardiovasculares y que en este caso agregación plaquetaria, presión arterial alta y toda esa serie de cosas. E incluso también hay algo muy importante en la nutrición clínica sobre la dieta DASH, que es una de las dietas que se siguen para el tratamiento nutricional en paciente que vive con presión alta. Te dejo que lo investigues, la dieta DASH, D-A-S-H, dieta DASH, para que tú indagues un poquito más cómo este alimento es a priori a su consumo para las diferentes situaciones fisiopatológicas de un paciente que vive con una cardiopatía. Bien, pues tenemos aquí también el valor nutricio de algunos pescados en 100 gramos y hablamos de vitaminas. En el caso de vitamina A, pues es muy simbólico en unidades internacionales o microgramos, pues el lenguado, el atún, la sardina, pues tienen muy poquita cantidad de vitamina A, es muy significativo. Nosotros necesitamos hasta 1000 microgramos. Miren la cantidad que parece, 15, 20, 55. Es como muy significativa la cantidad. Y pues en este caso, calcio, pues en cuanto al calcio que requerimos, gramo al día o 1000 miligramos al día. Entonces aquí creo que la sardina pues sí tiene una gran cantidad de calcio, ¿sí? En hierro, pues nosotros requerimos relativamente hasta 8.5 miligramos de hierro y pues también puede ser la sardina como muy oportuna a seleccionarla. Y de fósforo, pues nosotros requerimos hasta 700 miligramos de fósforo al día. Entonces aquí creo que también la sardina vuelve a ganar. E incluso pues también creo que competitivo pues está también el lenguado en cantidad de fósforo, que pudiera ser un pescado pues también rico en proteínas y no tan graso. En este caso pues si nos orientamos más al consumo de aminoácidos y proteínas. Seguimos hablando de las clasificaciones de los pescados y ahora esta tabla nos orienta sobre el contenido de omega 3. Tenemos aquí la sardina, salmón, el esturión, bacalao y el lenguado. Creo que son los pescados que más nosotros consumimos. En cuanto al lenguado, pues es uno de los que tu servidor más consume, o incluso también la sardina, ¿sí? Lípidos totales, pues la sardina tiene 12.0, vuelve a ganar la sardina, el salmón 8.3, el esturión 7.2 y el lenguado, pues el bacalao, pues muy poco, ¿no? 0.73 por parte del bacalao y 0.45 por parte del lenguado. Y aquí vemos pues cuánta la cantidad en relación de ácidos grasos en cuanto omega 3. Pues estos serían ácidos grasos totales, jóvenes, o sea, que también podemos encontrar omega 6, omega 9, ácidos grasos saturados, ¿sí? Pero aquí vamos a ver cuál es la importancia. Aquí nosotros tenemos omega 3. Este es omega 3 y este es omega 3. Son los mismos, alfa-linolénico, ¿sí? Pero en sus siglas EPA o DHA. Aquí la sardina tiene 3.12 gramos, ¿sí? Nosotros en 100 gramos de consumir sardina, nosotros tenemos 3.12 gramos de omega 3. Entonces, nosotros con 1 gramo al día de omega 3 o incluso 1,5 gramos sería excelente, ¿no? Para prevenir enfermedades cardiovasculares y todos los beneficios que este ácido graso, ya anteriormente mencionamos, ¿no? Que este ácido graso nos propone a consumir para prevenir enfermedades. En cuanto al salmón, 100 gramos de salmón, pues de aquí ya cumplimos la IDR sin ningún problema. Esturión, pues también aquí tenemos una cantidad interesante, incluso doblega la cantidad de la IDR. Y pues en caso del bacalao y el lenguado, pues ni al caso, ¿no? O sea, 100 gramos de estos dos, pues ni siquiera llega al gramo, ¿no? Entonces creo que aquí pues el campeón es el salmón, e incluso pues también la sardina.
Y pues también esta es una tabla simplemente para que nosotros nos orientemos. No es toda la información, sino que también ustedes pueden enriquecer su información con diferentes artículos científicos, foros científicos, foros de análisis, libros de bioquímica de los alimentos, el Tratado de Nutrición tomo 2, alimentos, composición y propiedades. O sea, que ustedes enriquezcan esta información para decir, bueno, estamos hablando de pescados y quiero saber cuál es el contenido de ácidos grasos, pues yo me puedo orientar pues diferentes fuentes, ¿no? Mi información es guía para que ustedes planten la semillita de la curiosidad y sigan indagando más. Y pues, ¿por qué no? También están las tablas de uso práctico de los alimentos de mayor consumo de Miren Muñoz, donde también aquí nos orienta con el contenido de ácidos grasos que tienen los alimentos. Entonces, también estas tablas, que son muy, muy buenas, ¿sí? Eh, Nos pueden decir, bueno, pues si estoy consumiendo atún, si estoy consumiendo robalo, estoy consumiendo sardinas, si estoy consumiendo mojarra, si estoy consumiendo huachinango. Entonces, ¿por qué no también orientarme en cuanto a los ácidos grasos y las proteínas que tienen estos alimentos? Ahora hablamos de el contenido de minerales en 100 gramos. Y aquí pues tenemos aquí sodio, potasio, calcio y hierro. Pues aquí podemos considerar, ¿no? Cuál es la cantidad de sodio que tienen. Pues es pequeñita. Nosotros necesitamos hasta 2.400 miligramos de calcio, entonces, perdón, de sodio, perdón por decir calcio. Es sodio, nosotros requerimos 2.400 miligramos, entonces no hay tanta preocupación por esto. Pues el que más tiene, pues, la langosta, ¿sí? Aquí incluso se mezclaron hasta incluso ciertos moluscos y ciertos crustáceos, ¿no? Por parte de los mariscos. En cuanto al potasio, pues también nosotros requerimos hasta 2.600 miligramos de potasio, entonces aquí también tenemos una correlación como muy noble. Calcio, pues ya mencioné que necesitamos 1.000 miligramos, entonces pues el que más tiene pues sería la sardina, que tiene de 50 a 100 en cuanto a 100 gramos, y de hierro pues aproximadamente la trucha tiene 1 gramo, la langosta 2 a 3, el mejillón de 5 a 6, ¿sí? Tiene aproximadamente 1 miligramo, el arenque, el atún también. Entonces pues es como una cantidad como muy significativa en cuanto al contenido de minerales. Las regiones en las cuales nosotros nos posicionamos para hacer el fileteo, o nosotros considerar la parte del músculo estriado que consumimos nosotros, pues la más rica pues sería la parte del filete, ya que lo que es el lomo o parte del centro o parte de la vértebra, en cuanto a la clasificación del pescado, pudiera ser como para hacer algún tipo de caldo en trozos o demás. ¿Cuál es el mejor pescado para tu servidor? Para mí es el huachinango, ya que puede ser como multifactorial. El huachinango puede ser excelente para hacer filete, o el huachinango también puede servir bastante para hacer caldos. O sea, es multifactorial, ¿no? En el sentido gastronómico. Si hablamos de consumir algún tipo de filete, incluso nada más filete, pudiera ser robalo lenguado, que también son muy buenos, ¿sí? Y son muy nobles al sabor. Este, que también otro pudiera ser blanco de Nilo, también está bien, está muy bien su sabor, pero pues también todo depende, pues. Incluso el que yo no consumo y prácticamente no me agrada para nada es el cazón. El cazón es una especie de tiburón pequeño, donde pues se extrae de su hábitat, y pues en este caso se hacen diferentes cortes del mismo tiburón, del cazón, y puede llegar a tener pues altas concentraciones de mercurio, tener mucho nervio y demás. Entonces, ¿cuáles son los pescados que yo no selecciono? Sí, es el cazón y el pescado basa. El pescado basa es un pescado muy esponjoso, tiene cantidades interesantes de metales pesados, entonces no hay que consumir este tipo
de especies de pescados, ya que pues no son muy óptimas, ¿sí? E incluso también el atún fresco, también me atrevo a mencionarlo así, ya que pues son animales pues muy grandes, ¿sí? Y en este caso, pues las empresas que no tienen algún tipo de orden o estricta regulación en tirar sus residuos tóxicos al mar, pues pues las grandes especies, los pescados más grandes, pues son los que son más susceptibles a que los metales pesados se agreguen en su músculo, en su parte de su tejido muscular. Y pues es lo que nosotros consumimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros consumimos lo que es el marlin, consumimos porque son pescados muy grandes, el pez espada, ¿sí? Lo que es el el mismo atún, que son pescados muy enormes, y también en este caso el pescado basa o el mismo cazón, pues en este caso podemos contraer o consumir mercurio. Entonces, pues esto no sería plomo, mercurio, y eso no sería como muy bueno, no sería muy óptimo. Sería importante que tú investigues cuáles son el mejor pescado para el consumo en cuanto pues nuestro estado, nuestro país. Yo ya te dije tres, me quedo yo, bueno, incluso con cuatro, yo me quedo con el lenguado, el robalo, me quedo con también con el huachinango por excelencia, y también con la mojarra. Bien, el contenido de proteínas es parecido a las de la carne, sin embargo, el pescado es más digerible porque tiene menos tejido conjuntivo, es decir, menos colágeno y elastina. Posee diferentes vitaminas del grupo hidrosoluble, como es el complejo B, también liposoluble que es la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, y los minerales que aporta el pescado son importantes, como lo que es el calcio, el fósforo, el hierro, el yodo, el cobre, el cobalto, magnesio y flúor. Y ya dijimos aquí, ¿no? Pues las principales proteínas del pescado, pues es la miosina y la actina con la contracción muscular, y que estos pues tienen por añadidura aminoácidos de clasificación esencial, principalmente aminoácidos de cadena ramificada. El rigor mortis es más rápido y corto en la carne del pescado, y el pH alcanzando unas situaciones superiores, por lo que requiere una rápida refrigeración. Inmediatamente cuando el animal se extrae de su hábitat y evidentemente muere, nosotros tenemos que llegar a un espacio de maduración para que nosotros dejemos un espacio astringente a la carne del animal. Pero lamentablemente, cuando el animal muere, el pH puede inmediatamente alcanzar grados superiores, y esto acidificar la carne, y esto pues provocar pues procesos bacterianos muy rápido y echar a perder la carne. Entonces, por ende, tenemos que interrumpir la proliferación bacteriana por los medios de la refrigeración. La rápida aplicación del frío resulta fundamental para conservar el pescado una vez capturado. Sometiendo al pescado a la acción del frío, se conserva tanto su valor nutricio como sus características organolépticas. El pescado puede descomponer a temperatura por encima de de 2 a 0 grados centígrados. El tratamiento de refrigeración consiste en depositar hielo picado sobre el pescado para mantener una temperatura de -2 grados centígrados. Fíjense qué tan delicado es el pescado, que hasta en refrigeración, que nosotros podemos llegar a tener nuestro refri a 4 grados centígrados y poner ahí el pescado, inmediatamente puede llegar a tener algún tipo de condición de descomposición, ¿sí? La congelación sabemos de antemano que es el método más viable a la conservación de los alimentos, y aquí tenemos que pues no pasa desapercibida este, este tipo de técnica de conservar, y ya dijimos que -12, -18 sería la temperatura más óptima, de -12 a -18 grados centígrados, para conservar nuestro alimento como es debido. La congelación, que actualmente se lleva a cabo normalmente en barcos, se realiza sobre pescados enteros, eh,
eviscerados o sobreporciones de los mismos. Se utilizan técnicas rápidas, bien por contacto por túneles de congelación que permiten atravesar rápidamente al intervalo crítico de menos 0.5 a menos 5 grados centígrados como zona máxima de formación de cristales. Entonces aquí, pues obviamente los barcos pesqueros tienen ese tipo de, de técnicas, este tipo de, de contenedores para que el pescado pues se conserve de la mejor manera. Y ya dijimos, ¿no? Sin llegar a tanta redundancia, que la mejor temperatura a congelación sería de menos 12 a menos 18 grados centígrados. El almacenamiento se debe realizar a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados con escasa ventilación y humedad ambiental superior al 85% para evitar la oxidación de grasas y la desecación de los pescados. Entonces, decimos aquí que por medio del frío, nosotros conservamos de mejor manera la temperatura de nuestro alimento. Bien, y ya dijimos que cuáles pueden ser las características organolépticas de los pescados. Aquí una vez más mencionamos a la tabla número 1 de la norma 251 SSA de las buenas prácticas y manipulación de alimentos, que nos dice, bueno, aceptar en cuanto al color, agallas, color brillante, apariencia, agallas húmedas, ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes. Y pues textura firme y un olor característico. Pues todo lo contrario sería rechazo, ¿no? Color grisáceo en las agallas, apariencia seca, ojos hundidos, opacos, ¿sí? Bordes rojos, textura flácida y pues un olor a putrefacción que sería un olor amoníaco. Composición de los mariscos. Ahora vamos a empezar a hablar de los mariscos de estos animales invertebrados. Y algo importante dentro de los mariscos es de que son ricos en zinc, hierro y yodo, que estos son elementos de clasificación terciaria, ¿sí? Y, y en este caso también hablando que son microminerales al consumo habitual del ser humano. Entonces el yodo se necesita para la función de la glándula tiroidea, el hierro importante para la hematopoiesis y el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina, y pues también el zinc para, pues obviamente para la regulación del ARN mensajero, la síntesis de hormonas de crecimiento y también pues para el mantenimiento de la reestructuración del ADN, el zinc se necesita. En especialmente, decirlo así en forma muy general, cuáles son las funciones del yodo, del hierro y del zinc. Pero en este caso, ¿qué es lo malo de los mariscos? ¿Qué es lo malo de los mariscos que tienen alto contenido de colesterol y alto contenido de purinas? Las purinas jóvenes pues son estructuras nitrogenadas importantes para, en este caso, hablar de la síntesis de proteínas. Entonces, el alto contenido de purinas trae por consecuencia la formación de cristales de uratos, ¿sí? Es decir, formar ácido úrico. Entonces, ¿qué queremos decir? Que muy esporádicamente debemos de consumir mariscos, ¿sí? Ya sean moluscos o crustáceos, debido a que tienen muchísimo colesterol y también precursores como sustancias bioactivas en la formación de ácido úrico. Entonces, pues por ende, muy esporádicamente consumir mariscos. Son buena fuente de proteína, de un 13 a un 15% de su fracción comestible, contienen cantidades mínimas de carbohidratos y pues tienen también un contenido muy bajo en grasa. ¿Cuál es la principal vitamina que podemos encontrar aquí? La vitamina B6, que es la piridoxina, y la vitamina B12, que es la cobalamina. Entonces, decirlo así, a diferencia de los pescados, que pues son muy buenos en cuanto a hablar de sus propiedades proteicas y lipídicas, en cuanto a los mariscos, pues no, estos hay que consumirlos muy esporádicamente, ya que esto puede provocar en condiciones muy viables una hipercolesterolemia y una hiperuricemia, que puede ser altas concentraciones de ácido úrico en nuestra sangre.
Sé que los mariscos son muy buenos, y hablando culinariamente, pues son muy sabrosos, ¿sí? Pero pues hay que, como mencioné, hay que consumirlos muy, muy esporádicamente. Se puede recomendar consumirlos una vez al mes, ¿sí? Si es posible. E incluso para un paciente con hipercolesterolemia o con ácido úrico elevado, pues evidentemente no podremos llegar a recomendar el consumo de este tipo de grupos de alimentos. La clasificación de los mariscos, como ya lo mencioné, que son invertebrados, sí podemos encontrar aquí lo que son los crustáceos y moluscos, y dentro de los crustáceos podemos encontrar los decápodos, podemos encontrar los cirrípedos, sí, que en este caso pueden ser los decápodos, macruros, son el bogavante, la langosta, la cigala, la gamba, el camarón, ¿sí? Y en este caso, pues los decápodos brachiuros, sí, perdón por la mala pronunciación, pues es aquí, pues es el cangrejo, la jaiba, la nécora, el centollo, ¿sí? Y pues los cirrípedos, pues puede ser el percebe. En cuanto a los moluscos, son bivalvos, como puede ser la mejilla, el berberrecho, la ostra, el mejillón. Y en cuanto a los univalvos, puede ser el cigalo, perdón, el bigarro. Y los cefalópodos podemos encontrar el pulpo, la pota, el calamar, la sepia, que en este caso son moluscos sin concha. Aquí pequeñas imágenes de los crustáceos, ¿sí? Y en cuanto a lo que es los moluscos con concha y sin concha, pues igual aquí unas ilustraciones para que nosotros nos orientemos. La composición de los mariscos en 100 gramos. Bueno, pues más que nada estamos hablando aquí pues algo importante, ¿no? El contenido de colesterol que estos tienen. E incluso pues en 100 gramos, pues cuánto puede llegar a tener el camarón crudo, el camarón cocido. Bueno, el camarón seco pues ya pasó por deshidratación y pues trae 0%, ¿no? Pero en lo que es la langosta, el langostino, que creo que es lo que más se consume, e incluso pues creo que aquí el pulpo pues no tiene colesterol. Los ostiones 38, la jaiba 150. ¿Cuál es la IDR de colesterol? Es 300 miligramos de colesterol al día. Entonces, pues si nosotros hablamos aquí de camarón cocido, pues hasta 100 gramitos de camarón, que pudieran ser aproximadamente unos, me quisiera atrever a decir, a lo mejor unos 7 o 10 camarones, pues fíjate toda la cantidad de colesterol que nosotros podemos llegar a agregar a nuestra bioquímica, ¿no? A nuestro torrente sanguíneo. 147 miligramos, ¿sí? Incluso miren el calamar, ¿no? 233. Y ya para terminar, hablamos de características organolépticas de aceptación y rechazo de estos grupos de alimentos. En cuanto a los mariscos, hablar de ellos, jóvenes, pues no es tan profundo porque a nivel nutricional, pues sí son ricos en zinc, yodo, hierro, ¿sí? Pero pues estos alimentos hay que tratar de consumirlos, como ya lo mencioné, muy esporádicamente debido al contenido de ácido úrico que estos puedan llegar a proliferar y también el contenido de colesterol. Entonces, mientras hablar de los pescados que son como muy buenos en cuanto al contenido de proteínas, el contenido de lípidos, hablando de pescados, ahora hablando de mariscos, y en este caso pues es como no son alimentos muy buenos, no satanizo nada, no excluyo nada en el consumo de los alimentos, de los grupos de alimentos, sino que pues sí hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué dice aquí? Bueno, pues aceptar el color característico, textura firme, olor característico y ya sabes, ¿no? La apariencia brillante como es debido. Rechazar, pues todo lo contrario, ¿no? Color no característico, textura viscosa, un olor muy fétido a amonio y pues obviamente apariencia sin brillo, ¿no? Color mate. Y en cuanto a los crustáceos, pues aceptarlos
con un color característico, textura firme. Volvemos a mencionar un olor a mar característico y articulaciones firmes. Y rechazar con articulaciones con pérdida de tensión o contracción, sin brillo, un olor a putrefacción, textura flácida y pues un color que no sea perteneciente al de ellos, obviamente no característico. Les comparto las bibliografías en cuanto a todo lo que estuve investigando para compartirles este padrísimo tema. Sabes que mi información es guía para fomentarte en ti el ser autodidacta y obviamente pues fomentar el pensamiento curioso, ¿sale? Sigue investigando más, empápate más de más fichas técnicas, te voy a pasar más información de este tema en el espacio de nuestra comunicación en Classroom. Entonces, espero que te haya gustado el tema. Muchas gracias. Este fue el tema de selección y preparación de pescados y mariscos. Más adelante platicaremos de técnicas culinarias y toda esa serie de cosas. Esta fue la parte meramente teórica, hablando de bioquímica, nutrición y características organolépticas. Muchas gracias.